Buenas noches. Ha sido esta semana otra de gran centralidad de parte de la vicepresidenta Cristina Fernández. Y no lo fue solo por el conflicto que está abierto con la Corte Suprema por un consejero del Consejo de la Magistratura, ni tampoco por la recusación que hizo de la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el atentado del que fue víctima. Su centralidad con el presidente fuera del país tuvo que ver con lo que se llama ya desde hace algún tiempo el operativo Clamor, que empezó a instalarse en aquel acto en Pilar, que fue su primera reaparición después del atentado, y que tuvo una expresión muy fuerte, muy expuesta en el acto de ayer en el Estadio Único de La Plata. Claro, frente a tanta escenificación uno se pregunta, como se preguntan también sus militantes, si Cristina lo que está buscando es una candidatura o si lo que está buscando por ahora simplemente es de alguna manera protegerse, blindarse frente a lo que puede ser un fin de año en términos judiciales complicado para ella. Escuchemos. Como decía el general, todo en su medida y armoniosamente. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría. Bueno, tanto en aquel acto de Pilar como ayer, su respuesta al operativo Clamor fue más bien evasiva, no se puede decir negativa, pasó por el costado. Lo cual nos lleva a suponer que en verdad lo que busca es en parte instalar algo de lo que hemos hablado y que ella misma viene instalando, que es la teoría de la pelea contra el Poder Judicial, la victimización, que en su discurso de ayer creo tuvo dos momentos culminantes. Primero, cuando mencionó que el atentado del que fue víctima había significado una ruptura del pacto democrático de la democracia de estos 40 años, porque de alguna manera se había dejado de respetar la vida. Bueno, conviene recordar que la democracia tuvo en estos 40 años, amén del gravísimo atentado fallido de la vicepresidenta, otros episodios político-institucionales de violencia gravísimos. Dos enormes atentados, la AMIA, la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman, las revueltas populares de 2001 con muertos, azonadas militares. Es decir, no es únicamente el atentado fallido del 1 de septiembre el que marcó la presunta ruptura del pacto democrático. Y otro aspecto que también tiene que ver con eso, cuando la vicepresidenta dijo que, bueno, que de alguna manera el atentado contra ella buscaba la supresión del peronismo, como lo buscó o como se buscó también cuando Perón estuvo en el exilio y el peronismo proscripto 18 años. Pero no fue lo único llamativo que dijo. Escuchemos. Y hoy, después de esos gobiernos populares, nacionales y democráticos, surgió un nuevo instrumento, esta vez ya no el partido militar. Se creó otro dispositivo que tampoco fue solamente en la Argentina, en toda la región. Cuando Lula estaba preso porque le habían creado causas, Correa exiliado, su ex vicepresidente preso, ¿a través de qué? También del partido judicial. Salvo un golpe tradicional, fue en Bolivia contra Evo. Está clarísimo, tomando el hilo argumental que desarrollábamos al principio, que el foco
es el Poder Judicial. Y es el Poder Judicial, dijimos, por el enfrentamiento con la Corte Suprema. Es el pleito judicial porque la vicepresidenta está enfrentando el último tramo del juicio por vialidad, que es muy probable que durante la primera quincena de diciembre tenga algún fallo. Y lo es también porque no ha logrado recusar a la jueza Capuchetti y no ha logrado que la jueza traduzca en argumentos jurídicos lo que ella cree es una presunta conspiración de un grupo de ultraderecha financiado por algún familiar de un exministro Mauricio Macri con la banda de los Copitos. Así es la construcción imaginaria, porque tanto la jueza como la Cámara Federal han dicho que entre ese grupo de ultraderecha y la banda de los Copitos no hay ningún vínculo. Pero ese es un poco el núcleo del mensaje que viene construyendo en este camino de defensa la vicepresidenta. Y hay más cosas. Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona y nadie se hace cargo de nada. Nadie se hace cargo de nada. Total, están sentados ahí de por vida, como una rémora monárquica en una sociedad democrática. ¿Cómo puede haber que haya gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y de contemporáneo? Nada. La vicepresidenta hace una interpelación como si ella fuera espectadora. Y como si el sistema político de la democracia no haya sido el constructor del sistema judicial, porque así ha sido. Porque lo fue así al comienzo con el sistema bipartidista entre radicales o peronistas y radicales, y porque lo es desde la reforma del 94 a través del Consejo de la Magistratura que ella, como constituyente, aprobó en Paraná. Pero tampoco es la única paradoja que uno pudo rescatar del acto de ayer. Como tantas veces, Cristina convocó a la posibilidad de un acuerdo político amplio. Ahora uno se pregunta, ¿acuerdo con quién? Si en la misma instancia acusa a la oposición de haberla querido matar. Es muy difícil conectar una cosa con la otra, es muy difícil encontrar una línea de coherencia. Pero entre tanto tumulto y tanto clamor, habría que prestarle atención, sin embargo, a algo que dijo. Algo que sirve, me parece, para todos, incluida la oposición. Todos los argentinos, o por lo menos la mayor parte de los argentinos, tiremos todos juntos para el mismo lado. Créanme que si no es así, nuestro país será difícil para cualquiera. Será difícil para cualquiera. Será difícil para cualquiera. Así arranca la rosca de hoy. Y acá estamos. Beatriz Serlo, ¿cómo te va? ¿Estás? Gracias por estar, ¿eh? Gracias a ustedes. Sé que un esfuercito te cuesta. Viernes hasta ahora cuesta un esfuercito. Y sí, podría estar en el cine, por ejemplo. Por ejemplo. Pero esto es como una película, ¿eh? Vamos a divertirnos mucho. ¿Hay alguien filmando? Probablemente. Dani, ¿cómo te va? Gracias, Eduardo. ¿Cómo Bien, va? Buenas noches. Bueno, bien, con algunos números difíciles y con, parece que vuelve el dólar soja, la necesidad del gobierno de conseguir dólares, tanto con swap de China que arregló esta semana, como con el dólar soja que probablemente arranque el 1 de diciembre. La idea es, conseguir divisas porque lo que hay no alcanza y se están yendo, ¿eh? Jazmín, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo va? Recién hablabas en el arranque de Cristina y el tema con la Corte, redobló la apuesta finalmente Cristina porque designó a quien se esperaba que designe, que es el oficialista Martín Doñate, pero además involucró a todo el Senado en su decisión
Y como decías vos antes, bueno, el final está abierto. En un ratito vamos a hablar de eso. Federico, ¿cómo te va? Eduardo, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, la reaparición de Cristina incluyó una novedad, que es el tema de la inseguridad, un tema que no estaba en la agenda del oficialismo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué la expresidenta dedicó parte de su discurso a esto? ¿Y qué pasó después en la cena con intendentes en La Plata? Lo contamos en un ratito. ¿Podemos ver de nuevo la imagen que teníamos en pantalla cuando presentábamos a Beatriz Arlo? Beatriz, a ver, uno vio el acto de ayer, estamos viendo lo que es una centralidad de la vicepresidenta otra vez muy fuerte, más allá de otras figuras, Sergio Massa, el propio presidente, y estamos viendo en el otro lado también una centralidad creciente de Mauricio Macri. Digo, ¿podemos estar en la víspera de un año electoral donde, como dice Miguel Ángel Pichetto, los titulares jueguen ese partido? Parece que sí, me parece que sí, porque no cuesta tanto políticamente, no es como una candidatura presidencial la que está en juego, sino una legislativa que puede sostener el proyecto para adelante, y creo que tanto Macri como, sobre todo Patricia Bullrich, que creo que tiene un proyecto de cierta coherencia política. ¿Paralelo al de Macri o con Macri, decís? Dios dirá. ¿A quién le saldrá mejor? ¿Vos qué me decís? No lo sé. La verdad que a veces cuesta imaginarse que con el nivel de dispersión política que hay, con la crisis económica, todo sea tan previsible como uno lo mira ahora dentro de un año, ¿no? Totalmente. Beatriz, dos cosas. Me parece que Eduardo planteaba recién el tema de que la vicepresidenta se plantea fuera de este gobierno, como si no, el gobierno de este ya no tuviese nada que ver. Y también habla de algo que viene hablando, ya es la segunda vez que lo menciona, el tema de recuperar la alegría, como si para recuperar la alegría haya que mirar para atrás, digamos. Si todo lo que se hizo hasta ahora nada sirve, y que lo único que sirve es lo que se hizo antes, que ya fracasó por otra parte. Yo creo que es una especie de figura histórica regresiva que no tiene ningún contenido. Que si a ella le preguntáramos, bueno, no creo que ella se deje interrogar, pero si se dejara interrogar por algún milagro, le preguntáramos qué alegría tenemos que recuperar, la de 2003, gobierno exitoso en ese momento, la del periodo de Kirchner. No sé si se identificaría con eso. Se identificaría sí con algo que se llame K, que ocupó una parte del comienzo de este siglo, pero no sé si se identificaría con eso. Recuperar la alegría es una frase común y, con perdón de la presidenta, vulgar. Que es una persona bastante vulgar cuando habla. Es decir, que tenga buenos modales oratorios, es decir, que pueda... vulgar conceptualmente. Sí. Vulgar conceptualmente, y yo te diría... vulgar también en sus expresiones de elección de palabras. O sea, recuperar la alegría es una frase vulgar. Yo puedo decirla, no sé, en una fiesta de cumpleaños. Venimos acá, es tu cumpleaños, y aunque cumples 90, venimos a recuperar la alegría que tenías a los 80. Es una frase de fiesta de cumpleaños, no tiene mucho sentido político. ¿Qué quiere decir recuperar la alegría? Bueno, hace mucho, perdóname. Hace bastante tiempo que uno no escucha, y no lo digo solo por este gobierno, frases demasiado densas en contenido político, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero quizás tampoco esté la audiencia de esas frases. Ustedes saben que yo soy una fanática de las marchas, es decir, que sí, voy acompañando las marchas. Es muy difícil encontrar una respuesta entre la gente que marcha. La respuesta más repetida en la última marcha, en la de hace 15 días, fue que señalaban unos cartoncitos que llevaban los pibes que decían pancitas vacías. Y cuando yo decía, bueno, ¿por qué estamos marchando?, me señalaban el cartel de pancitas vacías. Igual la plata no alcanza. Igual Beatriz, perdón, la de ayer era muy claro, la gente iba para que sea presidenta Cristina. O sea, la consigna de ayer de la militancia, la de ayer sí fue clarísima. No, eso seguro, pero también uno puede decir que está también el PO en esas marchas con grandes
contingentes de gente y carteles, y tampoco dirían pancitas vacías. Lo que yo digo es lo que se moviliza, es parte de la crisis del discurso político y de la conciencia política de la Argentina. Ahora, después de escucharla ayer, porque me contaba antes de empezar que le escuchó muy atentamente el discurso de ayer, ¿usted qué cree que quiere Cristina? En principio, salvarse. Yo creo que ese es el objetivo número uno que ella tiene. Y con eso está impugnando a cuanto juez, tribunal, composición del tribunal, etcétera, pueda acercarse. O sea que ella en principio quiere salvarse porque hay un elemento que colabora a que ese sea su deseo, que es que si los juicios sobre ella se llevan a cabo, se va a saber mucho más de lo que sabemos. Sabemos mucho sobre Cristina y los periodistas que han hecho investigación saben más todavía. Pero si hay juicios, eso pasa a la primera plana de los diarios de un modo que no pasa del mismo modo. Bueno, el de vialidad fue un ejemplo, ¿no? Más allá de las condenas, después se verá si se condena, si no se condena, si más o menos. Pero se sabe. El contenido. Se sabe. Sí. No, Beatriz, ibas a completar, perdón, tú eras haciendo. No, entonces lo que ella está preservando, y lo está preservando también para América Latina, porque ella quiere ser una líder latinoamericana, si no mundial. A lo mejor la estoy empequeñeciendo, ella quiere ser una líder mundial, hacerle competencia a Merkel, qué sé yo. Pero quiere ser una líder latinoamericana. Y con tanto juicio por corrupción dentro del Estado, le va a resultar difícil. No es que se van a resistir el resto de los países, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Lula se mantiene como un líder latinoamericano, pese a que estuvo preso, pero lo de Lula fue muy acotado. Era un departamentito que estaba por aquí y un departamentito que estaba por allá. Se fotografió el departamentito, realmente era un departamentito. Claro. ¿Hizo mal Lula en aceptar ese departamento? Por supuesto. Pero mientras que lo de ella solo lo conocen aquellos que le han investigado a fondo y no en materia pública todo lo que podemos conocer. Y Alberto Fernández como figura presidencial en este momento, él pretende o al menos dice que puede ir como para una reelección. ¿Vos crees que puede resucitar Alberto Fernández hacia una elección? Alberto Fernández hace unos años a mí me dijo, ella cambió mucho, pensando que su oportunidad llegaba. Puedo citar hasta la hora, el día y el restaurante donde me lo dijo. Lo conozco. Vos lo conocés seguro, porque siempre se comía ahí, digamos. Entonces, Alberto Fernández estaba convencido de que ella había modificado por lo menos su estilo político. Yo creo que, yo en ese momento creo que lo creí para decir, bueno, a ver si Dios nos salva. Yo creo que hoy, y poco después también, digo, un autócrata no modifica su estilo político. Y Cristina es una autócrata. Sin embargo, acepta que, bueno, alguien que dijo que lo primero que iba a hacer si llegaba a ser presidente era meterla presa, como Sergio Massa, termina siendo de alguna forma el salvador del gobierno cuando estaban en el precipicio de quedarse sin dólares y ella acepta ponerle ministro de Economía. Y a Fernández también le aceptó todo lo que dijo Fernández de ella, que no fue agradable durante todo un periodo. También le aceptó eso. Ella no tiene las ofensas, ella es ofendida por otras cosas, no tiene las ofensas que tendríamos nosotros. Si alguien viene y me dice, Sarlo es una chorra, esa persona para mí me ofendió para siempre. Ya no tomo ni un café frío, digamos. Pero Cristina no tiene esas ofensas porque ella está por encima de quienes la ofendan. Y vuelvo a la categoría de autócrata. Ella es una autócrata. Es alguien que su figura política está completamente centrada sobre los poderes que ella tiene o cree tener. Y que ella no está dispuesta a negociar. No es que le diga Massa, mira, si vos armás bien esto, yo te paso aquello. No, le va a pasar un rato una fracción del poder, pero el poder lo va a conservar ella. Cristina es una mente autocrática, cosa que no tenía Néstor, por ejemplo. Néstor era capaz de distribuir en esa oficinita al lado del Salón Blanco
era capaz de distribuir las cosas. Ella no. Entonces, si Fernández le cree, bueno, ella Fernández. Bastantes veces le creyó y habría que ver cómo le fue. Yo te quería preguntar algo mirando lo que hablábamos recién y mirando el futuro, a propósito de lo que dijo, de lo que fue ayer. Ayer fueron 50 años del regreso de Perón. El año que viene son 40 años de democracia. Vos has vivido, como yo, circunstancias, No podemos disimularlo. circunstancias muy complejas, peores que esta, pero en ese recorrido, ¿vos qué estarías viendo? Digo, porque finalmente los 50 años de Perón se empalman con los 40 de democracia, está claro. Yo creo que si tengo que hablar en primera persona del singular, Sí, porque sí. no quisiera atribuirte las mismas ilusiones, yo creo que tanto el regreso de Perón como el comienzo de la democracia, ambos acontecimientos, yo ya no tenía nada que ver con el peronismo en ese momento, pero ambos acontecimientos significaron para mí el comienzo de una etapa totalmente nueva para la Argentina, donde la Argentina se iba a constituir como un país moderno, democrático, que iba a transitar sus conflictos de una manera moderada, etc. Que habíamos terminado con las dictaduras. Con las dictaduras afortunadamente terminábamos, excepto que bueno, hubo 2 o 3 conatos en Plaza de Mayo, digamos, pero esas eran las expectativas. La llegada de Perón, que fue problemática como nosotros podemos recordar, Sí, claro, muy problemática, que se admitiera esa llegada, que fuera unas masas enormes a esperarlo a Ezeiza. Yo estaba en Ezeiza ahí con una boina roja para diferenciarme, Muy bien. pero con bandera argentina, la boina roja pegada. La llegada de Perón era una nueva etapa. Se permitía que ese hombre pisara territorio argentino, cuando 10 años antes había intentado una vuelta y se lo había puesto rápidamente en un avión para que se fuera. Entonces era la idea equivocada, evidentemente, de que entrábamos en una nueva etapa que iba a ser una etapa democrático-fraterna. Ahora, ¿qué en tu mirada, un poco más profunda que la nuestra, tanto esa etapa que vos describís, que es la del regreso de Perón, que yo comparto, porque además uno ya tenía conciencia, que generó un grado de expectativa, yo diría, transversal en la sociedad, ¿no? Tanto eso como el regreso a la democracia. Digamos, ¿dónde estuvo, no digo la derrota, pero ¿dónde podría haber estado el error de que las cosas no salieron como uno pensaba? Y hubo varios campos de batalla donde no se dieron las cosas. Perón pensaba que él podía gobernar y meter en caja a los montoneros. Y vos sabés perfectamente bien que esa era la idea cuando él llegó, Sí. dialogar y meter en caja a los montoneros. Y por supuesto que los montoneros no estaban dispuestos a eso y vimos cómo se fueron de una plaza, vaciándole la Plaza de Mayo a Perón. Entonces esa fue la primera equivocación. Perón sobrevaluando su propia fuerza. Los montoneros ya estaban jugados a una ruptura que, bueno, ahora vemos que no les salió. Alguno ex puede estar dando vueltas por este gobierno, pero a la mayoría no le salió. Y también Perón pensó que con el apoyo que él tenía en Rucci, que era el dirigente, Sí. lo aclaro porque no todos recordamos la historia del mismo modo, que era el dirigente de la CGT que le dio un apoyo. Con ese apoyo que él tenía en Rucci, podía avanzar sobre el movimiento obrero, no para dominarlo, sino más bien para tenerlo como un fuerte aliado. Bueno, eso tampoco salió. No. Bueno, también devino, bueno, los montoneros mataron a Rucci y después apareció la AAA. En efecto, los montoneros mataron a Rucci y hay una anécdota de un amigo mío que era estudiante de Derecho que estaba insultando a Dios y a la Virgen Santísima, montonero, él ideológico, insultando a Dios y a la Virgen Santísima por la muerte de Rucci, y entró a la Facultad de Derecho y vio un enorme cartel de Rucci atravesado por las balas, con una leyenda que decía Montoneros, salva a la Argentina, o lo que fuere. O sea que ahí también Montoneros tenía una base que no toda apoyaba sus acciones,
pero sus acciones eran tan contundentes que no necesitaba más base que la que tenía. Ahora, Beatriz, usted recién decía que el primer proyecto de Cristina es salvarse, o su gran objetivo en esta etapa. ¿Cuál cree que es el proyecto hoy de Macri? Si yo tuviera que atribuirle de buena fe un proyecto, yo diría no ser derrotado por los pésimos resultados de su gobierno y poder volver a la política. En una competencia con Rodríguez Larreta, que seguramente le ganaría esa competencia, pero en una competencia volver a la política. No creo que Macri sea un hombre retirado de la política. No, de hecho es el líder del PRO seguro. Y, sí, ahí hay una varios. discusión si el líder de Juntos por el Cambio, pero del PRO seguro es el líder hoy. Sí, hay varios. El retirado de la política hoy no está. Pero el respeto que en el PRO hay por dirigentes como Larreta es fuerte también, ¿no? Más que por Macri. Digo, no lo medí, como se dice, como se usa ahora decir, pero Larreta tiene una solidez que Macri no demostró en algunos momentos. Pero bueno, Macri creo que quiere volver, al margen de mi juicio, Macri creo que quiere volver a ser una competencia interna de la forma que sea. ¿Y le alcanza en este contexto? Yo creo que no, porque los resultados de su presidencia no fueron muy buenos, no fueron buenos. Pero eso, una cosa es lo que un dirigente desee hacer en política y otra cosa es el armamento que cuente para hacerlo. Es probable que a veces los deseos hacen que uno sobrevalúe el armamento que uno tiene para hacerlo. Beatriz, hablábamos antes de recuperar la alegría. Esta semana la ministra de Trabajo tuvo una desafortunada frase en la que dijo que era más importante, que iba a ser más importante, al menos por un mes, ganar el Mundial que bajar la inflación. Un sincericidio, digamos, que por ahí otros también lo piensan, bueno, ella lo dijo y en televisión, pero ¿qué efecto crees que tiene en nosotros? Y va a estar la causa de vialidad que probablemente en medio del Mundial se sepa, digo, el fútbol y la política, y en este caso, ¿no? En Argentina, en este momento de alta crisis. Ahí depende de qué sector de la sociedad estamos mirando. Yo no quiero sonar escéptica. No lo fui. Pero ahora... Yo te podría acompañar, ¿eh? Yo te podría ser solidario. Hacemos un club, el club de los escépticos. No quiero, sí, aún con la compañía inestimable de Van der Kooi, no quisiera sonar escéptica, pero yo creo que toda la gente con la cual yo hablo, y yo debo hablar con no menos de 20 personas por día, desconocidas, quiero decir, pararlas, decir, está completamente alejada de lo político. Esto que nosotros estamos discutiendo es chino básico. Incluso de la economía, decís, del bolsillo o del día a día. No, de la economía no está alejada porque la padece. Sí. Pero lo que te dicen es no te solucionan los problemas, y si querés avanzar un poco más en la política, la frase que viene es: están todos para llenarse. Claro. Ahí aparece Milei, digamos. Y ahí aparece Milei, efectivamente. ¡Qué noche fea! Es lo que hay. Es lo que hay. Ahora, Beatriz, ayer Cristina introdujo un tema que es la inseguridad. Digo, que las encuestas dicen que la inflación es el primer problema y la inseguridad está ahí. Y en general para el kirchnerismo me parece que siempre el tratamiento de la inseguridad era un tema de la derecha. Sí. Pero ayer apareció claramente como diciendo, bueno, hasta dijo... Bueno, acá no se trata de mano dura o garantismo. Mano dura o garantismo, sino de combatir la inseguridad. Totalmente, le dijeron adiós al zafaronismo. Chau, se fue. Porque antes el no hablar de la inseguridad era un razonamiento que estaba sostenido por un teórico importante, pero que bueno, tiene posiciones ideológicas como cualquiera de nosotros, digamos. Sí, introducir ese tema es importante. Esa gente está en un medio que es inseguro desde todo punto de vista, porque que Cristina hable de la inseguridad ahora me parece importante, que inaugure ese tema, digamos, pero la gente la de las marchas, la de los 20.000, 30.000 y 40.000 que están marchando,
todo su medio es inseguro. El techo se le cae encima, el agua está podrida, las inundaciones llegan hasta la puerta de la casa. Los chicos, bueno, esto ya es inseguridad, los chicos son asaltados a la salida del colegio. Los colegios no pueden funcionar porque no llegan la computadora o porque se descompusieron. Es decir, es un medio totalmente inseguro siempre. Nosotros no tenemos una idea de la inseguridad en la cual vive esa gente. Nosotros, lo que para nosotros es un momento de inseguridad es que a uno lo asalten a la salida de acá, sin duda, pero no tenemos una idea del estado permanente de inseguridad, porque tenemos una medicina más o menos asegurada, porque los hijos de nuestras familias tienen una educación más o menos asegurada, después nos puede gustar o no al maestro, porque entonces no tenemos una medida de eso. Ahora, vos hiciste una descripción recién a la cual se le podrían añadir otros elementos, muy descarnada, ¿no? Digo, si algo hemos visto esta semana descarnado fue ese chico que murió por comer basura en Paraná. Pero lo que yo digo es, cuando vos haces esta descripción, y un ratito antes hablábamos de lo que puede venir, ¿cómo se explica que la sociedad, o una gran parte de la sociedad, se aleje de aquellos que supuestamente están como hombres dirigentes o mirando la posibilidad de llegar al poder para tomar decisiones? La gente, en lugar de acercarse a eso, se aleja de eso y está en muy malas condiciones. Es raro, ¿no? Y también lo que uno debería pensar en este momento es la crisis de las plataformas que contribuyeron a que la gente estuviera cerca de los políticos. Eso está en crisis. ¿Plataformas? Cuando te referís a plataformas... Plataformas políticas. Decir. No, porque están las otras plataformas que también cumplen un rol... No, la crisis de las plataformas políticas que estuvieron. Es decir, los intendentes tienen manejo territorial y ellos tienen más seguridad en su manejo territorial. Porque tienen más vínculos. Porque tienen más vínculos. Pero cuando vos tenés que salir de ese vínculo, que pueden ser en las grandes intendencias hasta llegar a 1 millón de personas y en las pequeñas 20.000, cuando vos tenés que salir de esos vínculos, ya el de La Plata está viendo cómo hace para incorporar Berisso y Ensenada a su distrito, porque si no va a perder porque la plaza le va a votar en contra. Es decir, la política está disminuyendo, disolviendo vínculos que en algún momento fueron muy fuertes, que el radicalismo tuvo, no estoy diciendo solamente el justicialismo, el radicalismo tuvo esos vínculos. Las unidades básicas, ¿dónde están las unidades básicas? ¿Alguien vio una unidad básica? Los comités. Los comités radicales, las unidades básicas, ¿alguien la vio? Esos eran, aunque uno pensaba que nada salía de ahí, esos eran centros en los cuales se producían ciertas comunicaciones. No digo que hay que volver a ellas, porque eso sería volver al pasado. Lo que digo es que lo que ha quedado es un poco a la deriva. Y así estamos. Gracias, Betty, por estar. Me han traído para deprimirme. No hace falta, no hace falta. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Dani? No, y ahora y seguimos. Seguimos. Beatriz, no hubo ninguna mala intención. No me acuerdo, bueno, no puedo dar la presión, pero no me acuerdo, pero el otro día alguien, no me acuerdo dónde, ganó un pozo multimillonario. Eso sería un número agradable, es un número agradable. No, claro, el que vas a dar vos. Sí, no, este no es. Este es un número que está relacionado con el aumento de la canasta básica alimentaria del mes pasado. Un número muy difícil, porque da 9,5% de aumento. Aumentó la canasta básica alimentaria por encima de la inflación. Les recuerdo, esta canasta es solamente alimentos, no contempla ni alquileres ni ningún otro costo y involucra, llega a un nivel llegó a 139.738 pesos la canasta para una familia tipo, ¿no? Y esto es para 139.738 pesos para la línea marcar la línea de la pobreza y 62.106 pesos para la línea de la indigencia, ¿no? El tema de los alimentos corriendo por delante del índice general y aparte, bueno, llegando a fin de año, marcando con el índice de precios, marcando 88% de aumento en el último año y apuntando al pronóstico, al peor pronóstico que hacen
el sector privado, que es el 100% particular. Sí, y me venía a la memoria algo que dijo ayer la vicepresidenta en el acto, cuando habló de la inflación, de los jueces, de los amparos judiciales. Sí. Mencionó como una de las causas de la inflación, que seguramente su incidencia tendrá, el tema de las telecomunicaciones. Sí. Ahora, esto es un poquito más grave, ¿no? No, totalmente. Y aparte, bueno, la inflación en Argentina, echarle la responsabilidad de las telecomunicaciones, lo dijo el viceministro de Economía, ¿no? Gabriel Rubinstein. La responsabilidad de la inflación es del Estado, está relacionado con las cuentas públicas, con el déficit, está relacionado cómo se llena, cómo se cubre ese déficit y el nivel de emisión que tiene la Argentina, ¿no? Y hoy lo que se está discutiendo, después de días de calma, en lo que va del mes, el Banco Central ha tenido que vender unos 950 millones de dólares y se empezaron a... Hoy vendió por primera vez después de muchos días, ¿no? 50 millones después de 2 días que había comprado, pero a lo largo de lo que va del mes vendió 950 millones de dólares para abastecer el mercado. Y el tema es que en la Argentina, cuando se ve que el Banco Central tiene que vender en vez de comprar, empiezan los rumores del mercado y empiezan los movimientos del mercado. Simultáneamente a esto que vendió, el gobierno empezó a hacer circular la idea de que podría haber un nuevo dólar soja. El dólar soja fue exitoso allá por agosto-septiembre, cuando para la liquidación de soja el gobierno dispuso pasar el dólar de 140 a 200 pesos. Ahí lo que obtuvo fue una liquidación muy importante, anticipada, más de 8.000 millones de dólares. 100, creo. Y claro, exactamente, y que le permitió al Banco Central recuperar reservas en forma importante. Pero ahora la idea es, el rumor indica que el nuevo dólar soja, que se podría aplicar a partir de la semana que viene o de la otra, llevaría ese precio del dólar a 225 o 235 pesos. Están viendo, ¿no? ¿Por qué el gobierno cree que hay 3.000 millones de dólares entre los productores y los exportadores agropecuarios que pueden adelantar? Y esto le vendría muy bien para cumplir el puente cambiario hasta fin. Sin embargo, en una charla que tuvo en el avión cuando volvía de Indonesia, Massa dio a entender que con los 5.000 millones hipotéticos de China, llegábamos casi a 10.000 millones. Y no se sabe muy bien cómo es eso. Mira, el swap de China original lo negoció Martín Redrado cuando era presidente del Actualmente son 18.000 millones de dólares y lo que dice el gobierno que logró, ese swap sirve para garantizar o ponerle algún tipo de respaldo a las reservas del Banco Central. Lo que dice el gobierno que logró es que hay, de esos 18.000 hay 5.000 millones de dólares, el equivalente en yuanes, que se pueden cambiar a dólares, para pagar importaciones de China. O sea, no es que puede usarlo para vender en el mercado, sino que es para pagar importaciones de China. Lo que pasa es que, claro, Argentina tiene un atraso en el pago de importaciones que se calcula en torno de los 8.000 millones de dólares. Entonces, esos dólares le pueden servir al gobierno para pagar parte de los atrasos. Ahora, pareciera, a partir del rumor de un nuevo dólar soja, que lo que necesita es un puente de dólares, un puente cambiario para llegar a fin de año y más para llegar a los primeros meses del año que viene, cuando supuestamente van a empezar, como es estacional, a ingresar los dólares de la cosecha gruesa, de la soja. Lo que pasa es que parte de esos dólares se habrían adelantado ahora. Entonces, hay mucha duda sobre cómo queda la cuenta de aquí a marzo en materia de utilización de dólares, de ingreso y de salida. Lo cierto es que el Banco Central hasta ahora siempre está contando las monedas porque no le alcanza y aparte, claro, cuando se frenan las importaciones también se frena la actividad económica. ¿Cómo está Aníbal Fernández? Depende a quién le pregunte. Vos decís por la respuesta a la vicepresidenta. Debe ser, digo, a ver, si yo Resiste, No, si yo hiciera el repaso de la línea que tiene hoy el presidente de la Nación, de gente que lo defiende. ¿Dedos de una mano? No, sí, dedo de una mano. Sí, dedo de una tranquilamente. ¿No?
Pongamos Cafiero. una mano y media. Mano y media, dos. Una mano y media. Cafiero que pasó No, desapercibido, digo, me parece- pero pidió la reelección. En el medio del viaje pidió Sí, la pidió reelección la del reelección presidente. del presidente. Pasa que ya pasa. No, pero digo, Bueno, Aníbal bueno, porque da la cara, digo, Sí, no hay claro. tantos ministros. Te diría que es el que más defiende hoy al presidente Aníbal Fernández. ¿Por qué no recordamos lo que dijo Aníbal Fernández? Dale, ahí lo tenemos. Porque ella dice en algún momento que las fuerzas se conducen solas, es como si tuvieras una ventaja de conducirse solas y que nadie le lleva adelante la estrategia. Yo no coincido. No me meto ni con la 23 provincia ni con la ciudad, pero en las 4 federales que a mí me tocan, lo que sería Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, las decisiones las toma un civil que soy yo. Las ejecutan los profesionales que son los policías. Para eso se hicieron policías. ¿Por qué dijo ¿Qué esto? había? Aníbal? Exacto, Claro, explicalo. ¿por qué dijo esto Aníbal? Porque la vicepresidenta, lo decíamos al principio, y recién lo decía Sarlo, inauguró el tema de la seguridad, que es un rubro del que no suele hablar, te diría casi nadie del kirchnerismo, y mucho menos Cristina Kirchner. ¿Qué fue lo que dijo y lo que le dedicó varios tramos del principio del comienzo de su discurso? Que había que tener una conducción civil de las fuerzas. Que este debate, ella dijo, cínico y berreta, de mano dura, garantismo, no daba para más, y que sí las fuerzas tenían que tener una conducción civil. Por eso la respuesta de Aníbal. ¿Quién es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Claro, ¿no le Sergio toca a Berni. Berni también esto? Porque habló de gendarme. Gendarme Bueno. sí es, pero después cuando habló de seguridad en pero- general... Ahí viene la segunda. Médico militar, Berni. Médico militar, cirujano paracaidista. No, por eso es te un digo, montón digo. de cosas. Claro. Ahí viene la segunda parte, Edu, del discurso de Cristina. Después del acto en La Plata, hubo una cena en la residencia de Kicillof, que viene siendo el lugar donde se vienen juntando las últimas semanas el PJ bonaerense, los intendentes, donde estuvieron todos los intendentes de la primera y tercera sección, además de Máximo Kirchner, y no estuvo Berni, que viene siendo muy cuestionado por los intendentes. Según trasciende, Cristina ya no estaría muy conforme con el rol de Sergio Berni. No está conforme con Aníbal Fernández, que recordemos, tiene un encono, diría casi personal, desde las pedradas al despacho del Senado. Exactamente. Cuando ella dice que la Policía Federal no hizo nada y que Aníbal Fernández nunca se acercó. Y después, obviamente, con la causa del atentado, donde en la recusación a Capuchetti, la vicepresidenta le dedica un tramo largo a la actuación de la Federal, que según Cristina Kirchner, la jueza no investigó. ¿Qué es lo que está pasando además en la provincia? La jueza tampoco avanzó, digamos, de manera profunda sobre la custodia personal de Cristina. Ayer estuvo Ese es el Carbone. otro tema. Ayer estuvo Carbone pegadito a la vicepresidenta en el escenario del Estadio Único de La Plata. Carbone, recordemos, su jefe de custodia, comisario de la El Federal, día del que atentado no fallido no no estaba el jueves 1 de septiembre cuando Saad Montiel quiso gatillar a la vicepresidenta. ¿Qué es lo que están pidiendo, Edu, los intendentes de Gran Buenos Aires, que están discutiendo básicamente plata en el presupuesto? Que buena parte del fondo para de seguridad que la provincia dedica a los municipios lo manejen los intendentes directamente. Hoy lo maneja Berni, los intendentes están pidiendo, además de la cabeza del ministro de Seguridad, están pidiendo que esa plata, que es mucha para comprar, por ejemplo, patrulleros, la manejen discrecionalmente ellos. Esa es hoy una de las disputas que hay en provincia de Buenos Aires. Cristina la conoce, sabe, por eso hay un interrogante en torno a qué va a pasar con Berni de ahora en más. De hecho, se mencionan todo el tiempo reemplazos. Hay un funcionario de la Cámpora que algunos la han mencionado como alguien que podría ocupar ese lugar. Pero digo, y también hay que buscar la inclusión de Cristina de este tema en el acto de ayer, porque básicamente las encuestas dicen que la inseguridad es el tema que más preocupa en los barrios En la provincia de En Buenos la Aires. provincia de Buenos Aires. Específicamente, y esto te da una pista, Sí. solo una pista, porque no hay ninguna definición, de por qué Cristina está haciendo los actos que hace en la provincia de Buenos Aires, donde está bien, juguetea con su candidatura, que puede ser candidata a presidente, sí o no, pero básicamente es la provincia de Buenos Aires. totalmente. ¿Y qué más está haciendo Cristina? Bueno, está haciendo muchas cosas. En el Senado, ¿qué manito le dio? Está bien, ella Sí. no podía estar porque No. era presidenta, estuvo Claudia Abdala. Sí, que está, casi siempre está, porque aunque está ella, siempre ella está en el arranque, después toda la sesión queda Claudia Abdala, pobre, salvo cuando sale a ir al baño y ella vuelve para el final y nada más. Pero en este caso no estuvo en ningún momento, pero
toda la operación de cómo se diseñó y lo que se terminó haciendo, obviamente sí estaba digitada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué se hizo? Hablábamos la semana pasada del Consejo de la Magistratura, el fallo de la Corte y qué iba a hacer Cristina era la incógnita. Bueno, Cristina efectivamente volvió a designar al oficialista Martín Doñate, que era a quien había objetado la Corte con su fallo, pero dio un pasito más. Y no lo designó ella por el decreto solamente, sino que mandó este decreto a que lo apruebe el plenario. El cuerpo. El cuerpo. Y con esto no es ya Cristina versus la Corte, sino que Senado. es Senado versus la Corte. Y esto es le da una entidad obviamente mucho más grande. Ahora la incógnita nuevamente, obviamente esto lo aprobó sin Juntos por el Cambio y con 3 aliados que son los aliados ya casi que los podríamos ingresar a un extendido del bloque del Frente de Todos, que son el rionegrino Beretilnec, Clara Vega, La Riojana y también la misionera Magdalena Solari Quintana. Bueno, ellos 3 dieron ese quórum, ayudaron y se terminó aprobando. En la justicia, esto fue curioso, el primero que fue a denunciar a Cristina y a los senadores por desobediencia fue no alguien de Juntos por el Cambio, sino José Luis Espert, libertario. Libertario no, él dice liberal. Hizo una denuncia en la justicia, pero bueno, hay que ver qué pasa con esa denuncia. Es una denuncia penal. Quien sí fue y puede tener más consecuencias, a ver qué pasa, es obviamente Luis Juez, porque si asume Doñate, no puede asumir Luis Juez del PRO. Fueron Luis Juez y Schiavoni a hacer un amparo ante la justicia. Ahora, nuevamente movió Cristina, ahora tiene que mover otra vez la Corte. ¿Qué va a hacer el presidente de la Corte, Rosati? ¿Les toma juramento o no le toma juramento? Bueno, ahí están todos los personajes de esta semana de la novela del Consejo de la Magistratura. La otra novedad es que en diputados Cristina nombró a Rodolfo Tailade. Rodolfo Tailade es un camporista paladar duro, se podría decir. Yo te diría, halcón, queda feo, casi un topo. Bueno, fue funcionario de la AFI de Parrilli. Efectivamente. Y tiene un canal de YouTube, no sé si le vamos a hacer prensa con esto, pero tiene un canal de YouTube que es el noticiero del Lofer, en donde él hace carpetazos o trata de evidenciar situaciones, sobre todo de jueces. Bueno, él va a ser un nuevo consejero. Me quedaba solo esto por decir, ¿qué va a hacer Rosati? Muchos creen que va a tomarle la declaración a Doñate, como ya había hecho en otro caso, va a dejar que avance en la justicia la presentación de juez y en todo caso lo vuelve a declarar nulo. En caso de que le salga a favor. Claro, porque Doñate es lo mismo que pasó esta vez. Para no ir a un nuevo choque ya reciente con Cristina, bueno, que asuman. Después avanza la causa y terminan... Sí, la otra especulación era que no le tome juramento hasta que no se resuelva el conflicto. Bueno, esa es la segunda hipótesis. Y después la pregunta que todos se hacen es ¿por qué Cristina hace esto? Porque en números no cambia demasiado el Consejo de la Magistratura, uno más o uno menos, porque está muy parejo. ¿Por qué lo hace Cristina? Bueno, es una demostración nuevamente de poder frente a una justicia que la tiene entre ceja y ceja. Le voy a hacer una pregunta. ¿A mí? Le voy a hacer una pregunta. Sí, le voy a hacer una pregunta. No, que responda, que responda el que sepa. El presidente de la Nación va a ser internado para tener una endoscopía. Sí, le van a hacer una endoscopía. En el Otamendi, ¿no? ¿Sigue siendo presidente a pesar de recibir anestesia? Qué finito. ¿El control endoscópico requiere anestesia? No, sedación. Claro. Sedación, no es anestesia. Es sedación. Mira vos, mira. No sé si en un estado sedado. No, claro, no sé si en un estado de sedación uno puede seguir haciendo algo, pero no importa. No puede hacer nada, evidentemente. Sí, creo que mañana se lo hace, ¿no? Mañana. Sí. Salió comunicado. Era obvio después de lo que sucedió, después de un trastorno que vos te haces. A ver, no necesitas ser el presidente, de hecho lo es. Cualquiera que tiene un trastorno exterior que sale del paso con un estudio cuando llega a su país. No, y algunos cédulas asignan mayor gravedad a lo que le pasó que de lo que quiso la comitiva presidencial mostrar, ¿no? Algunos dicen que puede ser. Esperemos que no, por supuesto, pero que... En principio... Siempre la salud del presidente es una cuestión. Sí, en principio lo más importante o de las cosas más importantes de la gira, entre otras que era verse con Xi Jinping, lo hizo. Con la enfermedad y todo. Vamos a un corte y volvemos con las cartas. Vamos.
Y estamos de vuelta, Federico. Dos cosas tenés vos. Sí, lo decíamos recién, acaba de salir el comunicado de la Unidad Médica Presidencial, lo acaba de difundir Casa Rosada. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se realizará los controles endoscópicos correspondientes el día sábado 19 de noviembre del corriente año, es decir, mañana, luego de haber padecido un sangrado digestivo por una gastritis erosiva. Se mantendrá informada la opinión pública del parte médico, firmado por Federico Savera, que es el jefe de la Unidad Médica Presidencial. Muy bien, y de ahí pasás a la otra cosa. Dale, porque tengo la primera carta yo. Dale, vamos. Ancho de oro. Impresionante. Ancho de oro. Mirá cómo ven. Mandamos para Geli Oves, porque Mirá. Aníbal Fernández. ¿Por qué? Porque se animó a contestarle a la vicepresidenta que, bueno, pidió una condición civil en las fuerzas. Aníbal Fernández dijo, la condición civil soy yo, acá estoy, y le contestó una vez No más. coincido con lo que dijo la vicepresidenta. No coincido. Muy bien. De los pocos que se animan a contestarle a Cristina. Hay que tener... Bueno, lo hizo, se la mandamos a Gilioves. Ahí va, al Ministerio de Seguridad. Muy bien. Jazmín. Sí, vamos a la segunda carta, a ver. Yo no tengo tanta suerte, me parece. Bueno. A mí me tocan Ya todos hubo uno. cuatro Cuatro de copas, son cuatro de copas. Escuchame, no te pongas En así. este caso es para... Mirá vos. Gilden Fran, sí, ¿Y Gilden por Fran, qué sería? porque tuvo una frase desafortunadísima. Había ido María Eugenia Vidal a la provincia de Formosa, hizo una recorrida, dijo que la provincia tenía un atraso de 27 años y Gilden Fran en un acto oficial dijo que el atraso lo debe tener ella mental. Y lo peor es que todo el público aplaudió y se rió de eso. Y allí en Massina y Victoria Onda nada, ¿no? No hubo Bien, comunicados de silencio. ellos. Así que la mandamos a... Se lo mandamos efectivamente. Y nosotros vamos y volvemos el viernes. Bueno, Chao, buenas noches. chao. Chau.